Así es que en este momento yo te invito a que continúes con nosotros, que te prepares, porque en este momento viene una conferencia súper interesante que hemos estado preparando con mucho cariño para ti, que viene a traernos esta parte, pues, de sanar todas esas heridas que hemos recibido, provocado, o incluso pues que quizás desconocemos, porque a veces no sabemos por qué nos comportamos como nos comportamos, y tiene mucho que ver con nuestras historias familiares. Y para eso precisamente vamos en este momento a presentarte esta conferencia que está aquí ya a la puerta, para que dispongas el corazón. Adelante, Flor. Pues bueno, primero les voy a presentar quién es nuestro siguiente predicador. No les voy a decir el nombre porque ustedes van a adivinar rápido con lo que les voy a decir. Miren, él es un conferencista y escritor católico a nivel internacional. Originario, tampoco les voy a decir porque también súper rápido van a adivinarme, pero les voy a decir que es director de la Fundación IMA, escritor de ya más de 30 libros de crecimiento humano y espiritual. Ha participado en diferentes programas de televisión, como Atrévete a ser diferente por María Visión y bueno, muchos en radio. Es especialista en temas de familia y sagradas escrituras, sanación y coaching espiritual. Sí, es de Bogotá, Colombia, y sí, es Juan Alberto Echeverry con un tema súper interesante, sanando las heridas familiares. Vamos con él. Pues les habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica, feliz de compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama sanación de heridas de familia. Y precisamente por eso he traído esta pequeña estatuilla que nos acompaña, que está bendecida con todas las bendiciones sacerdotales, pues la familia de Nazaret. Porque nuestra familia debe ser construida a imagen de la familia de Nazaret. Y eso hará que en nuestra vida se produzca específicamente una bendición también, de manera sana, abierta, psicológica, espiritual y aún física, en todas las áreas de nuestra vida. Pues dice el dicho, dime cómo te comportas y te diré de qué familia vienes. Dime cómo te comportas, dime qué sientes, dime qué vives y te diré cuál es la raíz de tu vida, cuál es el origen de tu vida en la familia en la que estás. Hay una historia muy bonita, que es la historia en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, a partir del verso 16. Y cuando digo historia es porque sencillamente pasó realmente en la historia. Y es la historia de nuestro Señor Jesucristo en su primera predicación. Dice la palabra de Dios que Jesús llegó a un pueblo de Nazaret, al pueblo de Nazaret donde se había criado, y allí llegó a la sinagoga y le pasan el libro o el rollo del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a sanar el corazón de las personas, porque me ha enviado a traerle las buenas noticias a los pobres, a darle libertad a los cautivos, a los oprimidos, en fin, habla de 4 o 5 acciones que el Señor hace, pero es curioso ver cómo precisamente habla de la sanación específicamente en su propio pueblo donde había nacido. ¿Y por qué la misión es en el pueblo donde había nacido nuestro Señor Jesucristo? Pues sencillamente porque es allí donde es necesario sanar las primeras heridas de nuestra vida, que son las que se gestan específicamente en las familias, donde nosotros nos criamos en nuestra cuna. Y creo que ninguno estamos exentos de esas heridas que suceden en nuestra vida, heridas psicológicas, heridas espirituales, pero también heridas generacionales de la parte intergeneracional que viene corriendo en nuestra vida. Pues hoy vamos a hablar de este tema, de cómo sanar heridas de familia en los corazones de las personas que nos vamos acercando a Dios. Es común ver personas desorientadas, desequilibradas y más en este tiempo en el que ya ni siquiera los jóvenes se quieren casar, no quieren tener hijos, no quieren hacer una familia hermosa como aquellas familias antiguas en las que pues de cierta manera había muchos hijos, donde todo se compartía. Ahora no, ahora los jóvenes lo que quieren es viajar, lo que quieren es hacer relaciones light, ¿no? Si me aburro contigo te dejo.
Y esto va a generar unos problemas todavía muchísimo más graves en el futuro para las siguientes generaciones, las otras que vendrán después. Pues hoy, esta charla, esta predicación, tiene que ver específicamente con tu vida, con tu familia, y cómo tratar entre todos de recuperar una sociedad que, a la luz de cualquier persona, es claro que la sociedad se ha venido deteriorando moral, espiritualmente, psicológicamente y, por qué no decirlo, hasta físicamente. Hemos venido deteriorando todas las relaciones humanas y toda esta raza humana que de cierta manera pues estamos con una cantidad de vacíos y de dolores. Pues para esto vamos a comenzar específicamente con un texto bíblico que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, verso 1 al 20. Y les voy a narrar de qué se trata esta historia del Evangelio según San Marcos. Y es específicamente el endemoniado de Gerasa. Dice que el Señor fue al otro lado del lago y llegó a la tierra de los Gerasenos. Y salió de entre las tumbas un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro. Este hombre, dice la palabra de Dios, que nadie lo podía detener ni con grillos ni con cadenas porque las hacía pedazos. De noche gritaba en los cerros y en los valles y en todas partes. Es decir, era un hombre problema. Era un hombre de estos que tienen dificultades en la vida. Son de esas personas que uno dice, caramba, esta persona es incorregible, porque lo habían atado incluso con grillos y nadie podía hacer nada. Cuando llega Jesús, este hombre le sale de entre las tumbas y va y se le tira a los pies y le dice, ¿por qué te metes conmigo, Jesús de Nazaret? Y entonces el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Aquí vale la pena hacer como un alto y pensar en este tema de, ¿cómo así? La misma palabra dice que tenía un espíritu inmundo y luego entonces dice, o un espíritu impuro, y luego dice que es una legión de espíritus. Entonces, en uno de mis libros, en el de Conquista tu paz interior, yo hablo específicamente sobre este tema, al fin que son muchos o es uno solo. La palabra no se equivoca. La palabra dice que es un espíritu impuro. Claro, y es así, cuando nosotros comenzamos a desviar nuestra vida, comienza a desviarse por la impureza y luego comienzan a llegar otros espíritus que se van uniendo. Estamos hablando, por ejemplo, o lo digo allí en el libro de Conquista tu paz interior, estamos hablando, por ejemplo, de la mentira, de la soberbia, de la vanidad, del orgullo, del robo, porque incluso hasta le robamos tiempo a nuestra familia, le robamos espacio a muchas personas, a nuestra empresa, en fin. Pero no solamente eso, también crece la soberbia cuando estamos con un pecado de impureza. Pero no solamente eso, también la mentira, tenemos que mentir para tapar las cosas. Pero no solamente eso, la vanidad, porque tenemos que arreglarnos, ¿para qué? Para poder obtener esa impureza de la cual queremos nosotros disfrutar en la carne. Es decir, un espíritu impuro se convierte en una legión en general de demonios que acompañan la vida de una persona. Por eso la persona se va degradando poco a poco hasta que va cayendo en un estado que ya ni siquiera la sociedad se lo aguanta. Y eso es lo que sucede con muchas familias. Muchas familias, por ejemplo, comienzan su génesis en un matrimonio que se formó mal. Y no se formó mal sencillamente porque no haya sido a la iglesia a casarte. Se formó mal porque la persona venía con una cantidad de tapujos en su vida que su pareja seguramente no conocía o no había encontrado, en fin. Al punto que cuando ya comienzan a desarrollar su vida, entonces empiezan a darse cuenta de todo lo que empieza a salir en esa caja de sorpresas, que es la persona con la que específicamente nosotros vamos teniendo una vida espiritual. Pues bien, resulta que en este caso, pues esta persona había salido entre las tumbas. Dice que andaba de noche gritando entre las tumbas, es decir, estaba en una situación de muerte. Es una persona problema, una persona difícil y nos vamos a dar cuenta que de cierta manera esta persona va a recibir, digámoslo así, pues el último envío que hace el Señor a su propia familia. Nos vamos a dar cuenta que la herida puede ser que venía precisamente de la familia y es lo que muchos de nosotros tenemos. Cuando he tenido la oportunidad de dar consejería a parejas, en el caso matrimonial, pues uno se da cuenta que en todas las parejas hay heridas que vienen desde la niñez, hay heridas que vienen desde la relación de pareja, o mejor, desde la crianza de su propia vida cuando eran niños, y que vienen a aportar al matrimonio una cantidad de problemas que tú ni siquiera te imaginabas que estaban a bordo. Te encuentras con problemas, con personas que tienen problemas, por ejemplo, de timidez,
de inseguridad, de falta de dominio propio, de vicios, en fin, en general. Esto lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Y por eso es necesario sanar este proceso de heridas que traemos nosotros arrastrando desde el seno de nuestra propia familia materna. Pues bien, dice la palabra de Dios que este hombre entonces se le acerca y le dice: ¿por qué te metes conmigo, Jesús de Nazaret? Y entonces el Señor le dice: ¿cómo te llamas? Y él le contesta: me llamo Legión, porque somos muchos. Y entonces aquí el Señor hace un exorcismo. Él le pide permiso y le pide permiso para poder alojarse en esa piara de cerdos que había allí. Y entonces el Señor le da el permiso y todos los cerdos salen despavoridos. Y claro que salen despavoridos porque el cerdo no tiene intelecto, mientras que el ser humano y los espíritus sí tienen un intelecto, y entonces se desorientan y salen despavoridos y todos caen al mar y se ahogan. Hablan que había más o menos unos 2000 marranos allí. Entonces este hombre queda en su cabal juicio, y cuando ya Jesús se va a ir, porque además vienen todos los de la ciudad y le dicen, les cuentan los que estaban, digamos, cuidando los cerdos, les cuentan que Jesús de Nazaret fue precisamente el que de cierta manera pues había liberado a este hombre. Entonces vienen todos y le dicen: ¿sabe qué? Váyase de aquí. Y uno se cuestiona, ¿cómo es que es posible que esta gente del pueblo, viendo que había un hombre que era incorregible, que era un hombre problema para la sociedad, como muchos alcohólicos o quizá como muchos drogadictos, son personas que tienen problemas en la humanidad y que generan problemas en una ciudad y en una sociedad en general? Pues ¿cómo es que entonces la sociedad viene a decirle a Jesús, después de que lo liberó, fue el que los ayudó para que ya este hombre no fuera un hombre problema, y le dicen: váyase de aquí? Pues es muy sencillo. La verdad es que pareciera que al mundo, a las ciudades en general, le conviniera que el ser humano esté atado a una gran cantidad de problemas para vender más vicio, más licor, más armas, y entonces cuando viene alguien a resolver el problema, entonces ya no sirve. Me hace recordar específicamente que un sacerdote exorcista, pues un día dice: vamos a ir a una clínica psiquiátrica, y comienza a ir y empieza a darse cuenta la gente que se empiezan a liberar y a sanar muchos enfermos aparentemente psiquiátricos, y de pronto le prohíben al sacerdote que vaya a esta clínica psiquiátrica. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos en ese sentido se convierte también en un, digámoslo así, en un negocio para la sociedad. A veces a la sociedad le conviene cierto tipo de cosas, entonces prefieren que no se solucione el problema porque esto genera dinero. Este era un pequeño paréntesis que quería hacer. Pero ahora hay algo más, hay algo adicional, lo cual me parece importante. Y es que cuando el Señor ya se va a ir, haciendo caso de que la gente quería que se fuera de la ciudad, pues entonces este hombre se encuentra sentado y en su cabal juicio y le dice al Señor: déjame ir contigo. Y el Señor le dice: no, no te vas conmigo. Ve primero, no le dice que no va a ir con él, le dice: ve primero a los de tu familia y cuéntales a ellos cuántas cosas ha hecho el Señor por ti. Y termina la historia diciendo que aquel hombre se fue por todos los pueblos de la Decápolis y entonces empezó a contar toda la historia a todo el mundo. Pues esta es la historia que está precisamente en este Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, la liberación y la sanación del endemoniado de Gerasa. Y este pobre, o este hombre que ya ha sido rescatado, comenzó a dar testimonio de Dios. Yo quiero decirte a ti, es posible cambiar las cosas en la vida de una familia. Es posible cambiar las cosas en tu propia vida. ¿Cuántas heridas tienes o has tenido? ¿Cuántas heridas tienes tu esposo? ¿Cuántas heridas han tenido tus hijos en el seno de tu familia? Seguramente muchísimas heridas. Por eso lo primero que hace el Señor es decirle a este hombre que vaya a su familia y le cuente cuántas cosas ha hecho Dios por él. Entonces aquí la pregunta sería: ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué heridas tenía este hombre? ¿Qué es lo que puede estar haciendo que este hombre se comporte como se ha comportado? ¿Qué es lo que sucede con muchos de nosotros? ¿Qué heridas gesta una familia en la vida de una persona? Ira, intolerancia, mal genio, reactividad. Oye, pero ¿por qué eres de mal genio? ¿Por qué tienes que venir a gritar a esta familia? ¿Por qué eres una persona enojona constantemente? Seguramente eso lo aprendiste en tu casa. Seguramente esa herida la heredaste de tu casa.
Seguramente ese comportamiento viene de tu propio hogar. Porque no es justo, no está pasando nada, eres una pareja agradable, te entiendes medianamente bien, pero eres una persona que permanentemente estás con ira o de mal genio. Pues eso no es bueno. Eso no es natural en la vida de una persona y ahorita lo vamos a ver por qué desde la palabra de Dios. Pero también hay otras heridas que traemos a nuestro matrimonio: inseguridad, timidez, pesimismo, desconfianza. ¿Cuántas heridas de desconfianza hay entre una pareja? Afecto retraído. ¿Y qué es afecto retraído? Aquellas personas que no son capaces de expresar te quiero, te amo, te necesito, me haces falta, eres mi vida, sin ti no puedo vivir. No, esta persona callada. Tal vez es una persona que no es infiel. Tal vez es una persona responsable que trabaja, que trae el dinero a la casa, pero no tiene ningún tipo de afecto. ¿Y por qué? Quizá porque cuando era niño, cuando era niña le dijeron, es que aquí no se ama, es que aquí no se abraza, es que los niños no lloran, es que las niñas tienen que ser valientes. Y entonces te acostumbraron a ser una persona con afecto retraído, a no manifestar los afectos que sientes o que tienes en el corazón. Pero también puedes traer una herida de rencor. Y el rencor apaga nuestro espíritu, nos hace oscurecer nuestra vida. Entonces, el rencor se manifiesta siempre con los que están a nuestro alrededor. ¿Y por qué con los que están a nuestro alrededor, aunque no tengan problemas con nosotros? Porque en el fondo uno con un rencor con una persona empieza a decir, ahora solamente falta que este me falle. Y entonces en el fondo comienza a hablar golpeado. ¿Qué? ¿Es que también me va a hacer lo mismo que el otro? Porque en el fondo estamos heridos. Y eso genera una manifestación en nuestro comportamiento. Mira, todos los seres humanos tenemos heridas de familia. Claro, aquí vamos a intentar mirar cómo vamos a resolver estas heridas de familia. Por eso quiero pedirte que no te distraigas, que te quedes allí muy pendiente de lo que vamos a ir hablando, porque es la manera de ir el Espíritu Santo sacando a flote aquello que nosotros necesitamos sanar. Porque el Señor lo que hace es venir con su luz y sacar a la luz lo que estaba en la oscuridad. Otra de las cosas que podemos traer desde la familia es un desorden sexual. O también podemos traer daños por el ocultismo. ¿Cuántas heridas, por ejemplo, de homosexualismo, de lujuria, de fornicación, no hay en nuestras familias? Una vez una pareja, o mejor, una mujer me expresaba que de noche se despertaba ocasionalmente y veía a su marido viendo pornografía y teniendo un estado de fornicación, por supuesto. Claro, ella dice, pero ¿cómo? Si yo me casé, si he estado con él. Pues es una persona que viene arrastrando cosas difíciles desde su niñez, que se acostumbró a la sexualidad desordenada. Él no se lo iba a contar a su esposa, pero ella se dio cuenta después cuando ya empezaron a convivir. Otro tema que puede traer una persona desde la familia es la baja tolerancia al fracaso. ¿Por qué? Porque lo acostumbraron a ser una persona que siempre tiene que tener éxito. Es que los Echeverry nunca se equivocan, es que los Echeverry nunca están de últimos, es que los Echeverry siempre tienen que estar de primero. No, ¿y quién ha dicho eso? Si nosotros también nos podemos equivocar, también tenemos o podemos tener fracasos. Pues todas estas son heridas que puede traer una familia y muchas otras desde la raíz, desde su casa, una persona en la familia. ¿Qué hacer entonces? Vamos a leer del libro de la sabiduría, capítulo 16, verso 12. Mira este texto tan hermoso. Dice así la palabra de Dios. No fue ninguna hierba ni ungüento alguno lo que los sanó, sino tu palabra, Señor, que a todos da la salud. No fue hierba alguna ni ungüento alguno el que los sanó, sino tu bendita palabra que a todos da la salud. Y te digo tu bendita palabra, ¿sabes por qué? Porque la bendita palabra de Dios tiene la capacidad de ordenar tu parte psicológica, ordenar tu parte emocional y ordenar tu parte espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros comenzamos a recibir la palabra de Dios, empezamos a ordenar nuestra autoestima, empezamos a ordenar la verdad, empezamos a ordenar todo lo que tenemos en nuestra vida, porque primero está la parte espiritual. Primero ordenamos la parte espiritual y luego todo lo demás se va componiendo. ¿Pero desde dónde? Desde la bendita palabra de Dios. Yo te estoy hablando aquí hoy para este 9º Congreso de Mujeres en Cristo. Y te estoy hablando diciendo, yo he sido una persona que he tenido muchísimas heridas. Incluso mi propia esposa también las ha tenido.
pero con la ayuda de Dios nos encontramos con Cristo hace 34 años y bendito sea el Señor que ha ayudado a sanar todas las heridas de nuestro corazón. Hoy en día podemos decir que disfrutamos de una vida equilibrada, feliz, estable, que somos personas serenas, que somos personas que disfrutamos de la vida, pero también tenemos una unión permanente con nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, dentro de este proceso de sanación, hay un texto bíblico maravilloso que está en Hechos 16:31. Y este texto dice, cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, que tiembla la cárcel, se caen las cadenas, ellos tienen la oportunidad de volarse, a la medianoche estaban alabando al Señor, y entonces dice allí, pues el carcelero dice, saca la espada y se va a matar. Entonces Pablo le dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero se tira a los pies de Pablo y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. Y aquí hay una promesa maravillosa, y toda tu familia. Por eso uno de los principios para que sanemos nosotros y para que sane toda nuestra familia es el principio de acercarnos a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Y esto comienza a permear todas las áreas de nuestra familia. Empieza a ordenar la familia, y aunque parezca que tú llevas mucho tiempo rezando, aunque parezca que llevas mucho tiempo tratando de enderezar las cosas de tu vida y las cosas de tu propia familia, puede ser que ahora digas, no, pero la mía no ha cambiado, pero entonces esto no se cumple. Mira, yo te lo digo, se cumple porque se cumple. Lo importante es que tú seas perseverante en este camino de fe. Lo importante es que también revises tu vida como es. Fíjate que aquí dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Es decir, primero tú. Es necesario que primero busques la sanación tú. Porque cuando tú lleves el testimonio de vida, el testimonio de sanación a tu familia, toda tu familia comenzará a sanar. Recuerda esta historia que te he compartido en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, del endemoniado de Gerasa. Cuando el Señor le dice, lo primero que le dice es, ve primero a los tuyos, a los de tu familia, y cuéntales cuántas cosas ha hecho el Señor por ti. Porque cuando nosotros comenzamos a dar testimonio de la presencia de Dios, de la gracia de Dios en nosotros, entonces es posible que nuestra familia tenga una verdadera conversión en su propia vida. Pues qué alegría que hoy puedas abrirle el corazón en esta hora de este congreso y puedas decirle, Señor, mi vida necesita sanación. Yo necesito sanar de esta inseguridad. Yo necesito sanar de este mal genio. Yo necesito sanar de estas desviaciones sexuales. Yo necesito sanar de estos vicios que he tenido, que ciertamente no los tengo desde hoy. Puede ser que también vengo arrastrando un temor, un miedo para hablarle a las personas, porque desde niño mi papá me infundió un miedo a los hombres, a las mujeres, a los adultos, en fin, tantas cosas que nosotros podemos arrastrar en nuestra vida, que es imposible que nosotros podamos vivir una vida completamente feliz. Aquí hay otro texto bíblico maravilloso que me encanta. Está en Sabiduría en el capítulo 8, verso 18 en adelante. Vamos a leerlo así. Dice, yo era un niño bueno por naturaleza, que había recibido un alma buena, o más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te lo quiero repetir porque me parece absolutamente interesante. Yo era un niño bueno por naturaleza, que había recibido un alma buena, o más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros fue malo. Todos recibimos un alma buena y entramos en un cuerpo puro porque de lo contrario no viviríamos en general. Este texto me parece importantísimo porque tú y yo no éramos de mal genio. ¿Cuándo has visto un bebé que recién nació, ¡ay, por qué! Y lo otro, jamás. ¿Cuándo has visto un bebé que nazca con envidia? Jamás. ¿Cuándo has visto un bebé que nazca con inclinación sexual? Nunca, nunca lo ves. Cuando tú ves a un bebecito de 3, 5, 8 años, a un bebecito de 2 años, pues puedes decir que sus ojos son transparentes, que es una persona buena. Claro, él llora porque tiene hambre en general, pero en términos normales, un bebé jamás nace con una desviación específica. Entonces la pregunta es,
¿Dónde este niño aprendió a ser enojón? ¿Dónde este niño aprendió a ser de mal genio, aprendió a ser mentiroso? ¿Dónde? En el seno de la familia. No hay otra alternativa. Por eso aquellos muchachos, aquellos jóvenes que se crían en la calle, que se vuelven delincuentes permanentes, son niños que jamás tuvieron un referente familiar ni alguien que pudiera formar su propia vida. Por eso son personas absolutamente desorientadas y son personas que vienen a traer problemas a la sociedad, no porque ellas sean el problema, es porque la familia donde nacieron fue una familia con problemas. No tuvieron la capacidad de poderlos de cierta manera educar con toda la parte espiritual, con toda la parte psicológica y aún con la parte física. ¿Cuántas presiones de sociedad tenemos? Todos las tenemos, nuestros hijos también las tuvieron, pero había un papá y había una mamá que les dijeron, hijo, no te dejes presionar. Nosotros somos esto, somos aquello, y si no tenemos ahora, algún día, si Dios quiere, lo vamos a tener. Pero tú no te dejes presionar por eso. Está la guía de los padres sobre los hijos. He tenido la oportunidad de publicar un pequeño libro hace unos años que se llama Las 3 etapas claves en la educación de los hijos, donde precisamente trato de dar una formación en espiritualidad y valores para que los hijos se levanten en sus vidas con una formación ecuánime, equilibrada. ¿Y sabes por qué? No tanto porque sí, porque la religión, porque no. No, es sencillamente porque es necesario que las personas sean felices. Y son felices cuando tienen un proceso real de transformación interior en su propia vida, cuando tienen un encuentro verdadero con Cristo. Porque todos, cuando fuimos puestos en este mundo, fuimos puestos con un alma limpia. Por eso los niños son inocentes y por eso el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí. El que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Precisamente por esta transparencia, por esta pureza con la que el Señor nos regaló la vida. Y por eso es que la primera misión que hace nuestro Señor Jesucristo, que te compartí desde el principio en Lucas en el capítulo 4, también lo está en el Evangelio de Mateo y también en el de Marcos, pues sencillamente en este texto el Señor dice, fue a Nazaret, a la tierra donde Él se había criado. Porque es necesario que con Cristo caminemos a la tierra donde nosotros nos criamos, donde era oriunda nuestra familia, para que entremos a mirar todas las raíces de nuestra vida. ¿Por qué soy intolerante? ¿Por qué soy de mal genio? ¿Por qué soy tímido? ¿Por qué soy inseguro? ¿Por qué tengo problemas de sexualidad? ¿Por qué tengo problemas para comunicarme, para expresarme? ¿Por qué tengo problemas tal vez de timidez? ¿O me da miedo hacer el ridículo? ¿Tengo problemas de rechazo? ¿Tengo problemas de relacionamiento conflictivo con los demás? Porque con mucha seguridad tuvimos problemas desde la niñez en nuestra propia familia, porque nosotros fuimos criados precisamente para la bendición. Vamos entonces en este momento a leer otro texto bíblico que me parece muy interesante. Está en Mateo 12, 25. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. O una familia dividida en bandos no puede mantenerse. ¿Qué es lo que hace el mal? ¿Qué es lo que hace el demonio? ¿Qué fue lo que hizo con este personaje endemoniado de Gerasa? Diablo viene de la palabra división. Él es el que divide. Y por eso una familia dividida no puede mantenerse. Por eso es que no se pueden gestar familias nuevas, porque hay divisiones en los hogares. Divisiones porque no conocen la verdad, porque no están de acuerdo con las cosas de Cristo. Entonces hay una división profunda. Recordemos que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no estamos de acuerdo en la familia con Cristo, que es la verdad, pues ¿qué hay entonces? Hay división. ¿Y qué trae la división? Peleas, envidias, resentimientos, desacuerdos, deseos de venganza, tantas cosas que producen. Y hay algo fundamental. Y esto lo digo porque he tenido la oportunidad también de trabajar con personas con grados de adicción bastante superior. Y yo le pregunto a las personas, ¿cuándo tienes ganas de meter droga en ese momento? Y es usualmente cuando tienen una emoción que no saben manejar. Te voy a poner un ejemplo, un alcohólico. Un alcohólico comienza con una emoción. ¿Qué emoción tiene?
la emoción de la tristeza porque perdió un negocio. Entonces necesita anestesiarse, se toma un trago de alcohol. Pero si luego al día siguiente hace un buen negocio, ¡hey, hay que celebrar! Entonces se toma un trago de alcohol. ¿Por qué? Porque esa emoción que tiene no la sabe canalizar. Y entonces, como no la sabe canalizar, necesita anestesiarla. Y eso es básicamente un vicio. Ya después el mismo cuerpo le está pidiendo lo que tiene, cualquier cosa que sea. La marihuana, la cocaína, el alcohol, el juego, tantas adicciones que hay en la vida de las personas. O la pornografía, que es otro estilo de adicción. ¿En dónde nació en eso? ¿En dónde nació este tipo de adicciones? En una familia que no supo orientar las cosas. Y lleva a este endemoniado incluso a vivir en las tumbas, que significa en el territorio de la muerte. Malvivir. ¿Cuántas personas malviven? ¿Y sabes qué es lo peor? Que hacen malvivir a los suyos, a los que más debían amar. Hacen malvivir a su esposa, a sus hijos. ¿Y cuántas heridas se gestan por la falta de la ecuanimidad? Pero cuando uno va a revisar este hombre, ¿de dónde viene eso? Viene de su propia familia, del pasado, que no tuvo un papá que lo supo educar, que no tuvo una mamá que lo supo educar bien. Entonces esta persona arrastra o trae al hogar precisamente una gran cantidad de heridas. Por eso es necesario conocer y entender cuál es la raíz de nuestros problemas para poderlos sanar. En este proceso de sanación interior, en todos los términos, he tenido un libro que he publicado ya hace varios años, porque he venido dando unos retiros espirituales que se llaman Sanación Interior, Sanación Intergeneracional y Reeducación de Hábitos. Yo no estoy hablando de acusar a las personas intergeneracionalmente, ni más faltaba. Estoy hablando de sanar cosas que vienen en las herencias en las personas, en las herencias familiares, y que nos hacen vivir cosas que tal vez nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta, pero que es necesario sanar por gracia de Dios. Entonces hay un texto bíblico que está en Juan, en el capítulo 8, verso 32. Dice, si ustedes verdaderamente conocen mi palabra, serán mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿será que nosotros sí conocemos la verdad de por qué somos como somos? ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué sufrimos como sufrimos? ¿O será que tal vez no conocemos la verdad? Y cuando uno comienza la verdad por gracia del Espíritu Santo, porque es un don que nos regala el Señor a través del Espíritu Santo, el conocer cuáles son las heridas profundas que hay en nuestra vida, entonces en ese momento podemos decir, ya entiendo en dónde está la raíz de mi problema. Y o lo sanas súbitamente, o por lo menos sabes por dónde comenzar a sanar, porque conociste la verdad. Te voy a compartir una historia que me pasó hace mucho tiempo, hace tal vez un poco más de 20 años. Un día me invitan a compartir en un grupo de oración que era católico, se estaban metiendo los evangélicos y querían que un católico tomara el manejo de ese grupo porque no querían que se convirtieran en evangélicos. Entonces me invitan a mí allí a dirigir el grupo y cuando llego a dirigir el grupo me encuentro con una señora que, les voy a ser muy sinceros, la señora me cayó tremendamente mal. ¿Por qué? Si no me había hecho nada, yo soy un hombre de oración, pero ¿cómo me va a caer mal esta persona? Así que empecé a cuestionarme y le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿pero por qué esta señora me cae mal? Y otro día que fui a la oración, me voy a sentar y el Espíritu Santo me muestra aquí a un joven que era vecino mío, que cuando pequeño iba yo a hacer un mandado a la tienda en mi casa y resulta que el hombre salió, el joven salió, era hermano de un amigo mío, salió a darme cocotazos en la cabeza, a pegarme en la cabeza. Pero mira, en ese momento haz de cuenta poner una transparencia encima de la otra, un negativo encima del otro. La señora tenía el mismo estilo de cara de este joven, los mismos cachetes, el mismo color de ojos, el mismo estilo de cabello. Haz de cuenta, claro, en versión femenina, haz de cuenta que mi cerebro se trasladó a la edad de los 9 años y empezó a imaginar que era esa persona la que me estaba golpeando. En ese momento sané ese resentimiento que tenía contra esta persona que ni siquiera sabía por qué tenía ese resentimiento.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de nosotros traemos cosas a nuestra vida que el cerebro va asociando del pasado, de traumas que hemos vivido del pasado y que no entendemos por qué las vivimos, no entendemos por qué tenemos este tipo de problemas. Pues nosotros somos personas que debemos de cierta manera buscar, indagar para conocer la verdad en un pasado que hoy nos hace comportarnos de una manera negativa y nos hace sufrir. O lo peor, que es la pregunta que les hago, ¿a quién hace sufrir en tu vida? ¿Tú no te das cuenta que sufre? Hace poco tiempo vino a mi casa a visitar una niña, una jovencita que estaba de cierta manera con unas ideas de suicidio y demás, y ya la tenían que estar controlando con medicamento y demás, y vino con su mamá. Y tuve la oportunidad de orar con ella y de decirle además, tú no sabes a quién hace sufrir, tú no sabes cuánto sufre tu mamá pendiente de a qué horas te vas a quitar la vida. Eso es amar, eso no es amar, porque cuando uno no ama, uno atenta contra cualquier cosa y daña a los demás. Entonces hoy, si en tu vida hay algún tipo de problema que hace sufrir a tus hijos, que hace sufrir a tu esposo, a tu esposa, que hace sufrir a tus padres, es porque hay alguna herida en tu corazón. Y hay que entrar a esculcar desde el pasado. Saber qué pasó en la vida de estas personas y decir, vale la pena que nosotros podamos sanar nuestra propia vida. Pues bien, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la génesis del matrimonio trae un río, el matrimonio es un solo río que trae 8 vertientes, 8 vertientes. ¿Y cuáles son esas 8 vertientes? Primero, una gran vertiente es la vida del esposo y la otra la vida de la esposa. Y de esas se divide en 4 problemas complicados. Mala formación, vicios y pecados propios, heridas de la familia y accidentes que tuviste. Lo mismo el marido, vicios propios, heridas de la familia, mala formación y accidentes que vivió en su vida. Y todos estos 4 vienen al río de la familia. Imagínate un hijo que nace por un lado con los problemas de papá, por otro lado con los problemas de mamá, por otro lado con los accidentes que tuvo la mamá, que le hizo ser nerviosa, que le hizo tener una cantidad de problemas, que le hizo modificar su comportamiento, pero al lado está su papá que también tiene mala formación o heridas que lo hicieron ser agresivo. ¿Cómo se forma esa persona? Con una cantidad de heridas. Porque todos nosotros, espiritual, psicológica y hasta físicamente, tenemos una gran cantidad de heridas en nuestra vida. ¿Qué impide entonces encontrar la sanación en nuestra vida? ¿Por qué nosotros no sanamos? Primero, porque no conocemos la verdad. Estamos tan heridos que pensamos que los que se acercan a nosotros no nos van a ayudar a sanar. Y eso es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque sencillamente empezamos a rechazar todo aquel que nos quiera sanar. De pronto hay una tía a la cual pues le caemos bien y quiere ayudarnos, y entonces la tía viene y nos informa o nos dice, oye, allí hay un grupo de oración, déjeme, yo no creo en eso, yo no quiero ir. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Yo no quiero iglesia. ¿Por qué? Porque estamos llenos de soberbia, porque también hemos tenido malas experiencias en el pasado. Entonces, el primer elemento es que no conocemos cuál es el problema que tenemos. El segundo elemento es la soberbia que maneja nuestra vida. No quiero sanar. No quiero dar el brazo a torcer. Estoy herido. Cuenta la historia de un hombre, un escritor maravilloso, científico, médico, en fin, una persona extraordinaria que ha ganado varios premios, que se llama Francis Collins en su libro ¿Cómo habla Dios? Cuenta que hay una mujer tratando de rescatar a un alacrancito que está en medio de un torrente, una inundación, y ella le manda la mano para tratarlo de sacar, para que no se muera. Y el alacrán lo aguijonea y le aguijonea la mano y le aguijonea la mano, sin saber que está tratando de salvarlo. Eso sucede con muchas personas que alguien las quiere sanar, pero ellos lo que hacen es ser reactivos, agresivos. Entonces no se dan la oportunidad para sanar en la vida. ¿Qué tal si hoy te propusiera que fueras a un grupo de oración? Bueno, tal vez puede llegar al equivocado, tal vez pueda haber una persona que te pueda herir, pero quiero que te metas aquí en la cabeza que no todo el mundo es malo, que el Espíritu Santo te pueda llevar al lugar que es, donde necesitas sanar tu corazón. Tú necesitas encontrarte con la verdad.
Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego el otro texto de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y luego toda tu familia. ¿Por qué no seguimos sanando? Porque tenemos un rencor en el corazón. Y ese rencor genera en nosotros venganzas o silencio. No hablo y no digo nada y mejor me callo. Y entonces mire, y entonces a veces me he encontrado con parejas que llevan 2, 3, 5 años, el marido sin hablarle o la mujer sin hablarle. ¿Y por qué? Porque tienen un rencor, un resentimiento en el corazón. ¿Por qué tampoco sanamos? Porque tenemos miedo a hablar, a expresar lo que tenemos adentro. Yo creo que todos los seres humanos tenemos aquellos llamados cuartos de San Alejo, donde tenemos todo el desorden, todo el reblujo de nuestra casa lo tenemos allí. Cuartos en nuestro corazón. Por supuesto que estoy hablando de esas experiencias donde nos da miedo que entre. En las cárceles, por ejemplo, hay muchas personas, y lo digo porque he tenido la oportunidad de visitar presos, en los que la gente no quiere que hablen de su pasado. Bueno, ¿y por qué estás aquí? ¿A usted qué le importa? Bueno, ¿y qué te trae aquí? No quiero hablar de eso. Tienes miedo de que entren en tu pasado. Pero es necesario en algún momento de la vida entrar a indagar ese pasado que tenemos que de cierta manera va afectando dramáticamente nuestra vida y que nos lleva a esclavizarnos. Mira estas 3 piedras tan difíciles de mover para que una persona pueda encontrar su sanación. La soberbia. Te pregunto, ¿eres una persona soberbia? Conmigo no se meta, no quiero hablar, no me diga nada. No. Oye, ¿por qué no vas a una terapia de pareja? La que necesita la terapia es usted, no yo. ¡Wow! Eso se llama soberbia. Oye, ¿no te has dado cuenta que estás mal viviendo? ¿Quién le ha dicho? Yo soy feliz. Y a clara luz se nota que no es feliz. Eso se llama soberbia. Pero el otro tema es el rencor. Rencor con papá, con mamá, con hermanos, con personas que viene desde nuestra familia y que no nos deja sanar, ni sonreír, ni ser felices. ¿Cuántas heridas hay en nuestro corazón? Yo te pregunto, ¿cuántas heridas tienes de hermano o de hermana? ¿Cuántas heridas tienes sencillamente porque fueron injustos contigo, porque le dieron lo mejor a tu hermano o a tu hermana y a ti no te lo dieron? Pero tal vez fueron circunstancias de la vida y entonces te llenaste de resentimientos y acuérdate que el cerebro va asociando todo tipo de circunstancias. ¿Y por qué las va asociando? Porque necesita buscar la sanación. En ese orden de ideas, todos nosotros los seres humanos necesitamos aflojar en nuestro corazón. Permitirle a Dios que entre a nuestra vida y que venga a sanar nuestro corazón. Miremos este otro texto tan hermoso que está en Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 9, y por eso estás tú en este congreso específicamente. Porque es necesario que tú sanes el corazón. Dice aquí entonces Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ustedes son una familia escogida. Si estás aquí hoy, si estás escuchando estas charlas hoy, es precisamente porque fuiste escogido. Porque Dios ha querido traer mensajeros a tu vida para hablarle a tu corazón, para decirle a tu vida que es posible sanar todas las heridas de tu corazón y de tu vida y de tu propia familia. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que tú anuncies al mundo las maravillas de su luz, de lo que es precisamente transformar la vida y llegar a la luz maravillosa del Evangelio, de la palabra de Dios, de Cristo mismo, de los sacramentos. Sí es posible cambiar. Te lo dice un hombre que se revolcaba entre el fango, un hombre que sufría dramáticamente, que recibió bullying cuando era niño y que de cierta manera su vida se desordenó y se desorientó hasta los 23 años y de ahí en adelante el Señor me ha permitido vivir una vida de bendición con Él. Este testimonio o parte del testimonio lo cuento en mi libro Sí es posible sanar. ¿Por qué? Porque mi vida fue sana de todo tipo de circunstancias de las cuales fui herido. Vamos a ver entonces en estos últimos minutos que nos quedan, qué acciones vamos a tomar
para poder sanar de esas heridas que traemos de la familia. El primer elemento que nosotros tenemos es tener un encuentro personal con Cristo. Sí, escuchar a una persona que nos trae la presencia, la palabra de Dios. Por eso dice el texto en Romanos 10, qué bella es la llegada de los que traen buenas noticias. Esa persona que te invitó al congreso, esa persona que te invitó a la misa, esa persona que te invitó a que te confesaras, esa persona que te invitó a un retiro, esa persona que te invitó a un grupo de oración, son las buenas noticias que Dios traía a tu vida porque quería tener un encuentro personal contigo. Pero necesitas desarmar el corazón. Y luego que lo desarmes, puedes asistir, puedes ir a encontrarte con Cristo. Es necesario que sepas que Cristo es una realidad que vive hoy y que puede entrar en lo profundo de tu corazón y sanar todo tipo de heridas por medio del Espíritu Santo. El segundo elemento es pedir al Espíritu Santo que te ayude a conocer la raíz de tu problema. Mira, recuerda lo que dice en Romanos 8, verso 26. Nosotros no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu, que sabe orar conforme a la voluntad de Dios, ruega por los del pueblo santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu conoce lo que hay dentro de nosotros. El Espíritu escudriña nuestra vida. Por eso es necesario encontrar el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón y sane las heridas más profundas y que nos muestre cuál es la raíz que hay en nosotros. Podemos tener heridas sencillamente emocionales. Puede ser que no sean espirituales, puede ser que no tengan la consecuencia de un pecado mortal grave, pero alguien te hirió y entonces a partir de ese momento te volviste una persona tímida, miedosa, introvertida, no puedes hablar en público, te mueres de pánico. ¿Por qué? Porque alguien te hirió desde antes. Tal vez con eso no estás pecando y no te enfermaste espiritualmente, pero emocionalmente, psicológicamente sí tienes una herida que te incapacita en ciertos momentos de la vida. Puede ser que no permanentemente, pero para ciertas cosas te incapacita. Y por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en dónde está la raíz, pero sobre todo que nos ayude a sanar. Acuérdate que Dios es omnipresente. ¿Esto qué quiere decir? Que está en todos los tiempos de nosotros y está en todos los lugares. Él sabe en qué tiempo fuimos nosotros heridos y en qué parte fuiste herida. Claro que sí, pero también es omnisciente, Él lo conoce todo y además es omnipotente. Él puede sanar cualquier herida de tu vida. Por eso es necesario que te abras a este encuentro personal con Cristo. Y por eso dice el Señor, si yo no me voy, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Él los llevará a la verdad, al Espíritu Santo. Y por eso cuando te envía el Espíritu Santo, tú comienzas a sanar porque comienzas a conocer toda la verdad de tu vida. ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Por qué eres como eres? Pues bien, hay otros dos elementos fundamentales para poder sanar y para ayudar a sanar a tu familia. El primero de ellos, reconocer y pedirle perdón a los que has dañado. Hablarles de por qué te equivocaste, de por qué eres como eres. Y segundo, perdonar a todos los que te hicieron daño. Esto es muy difícil. Claro que es difícil. Pero es que perdonar es una decisión. Perdonar no es un sentimiento, no es sentir bonito. No es no recordar. Claro que todos tenemos que acordarnos de heridas que nos hicieron. Pero ¿qué haces con esas heridas? Porque ¿qué es lo que produce una herida? Produce una especie de venganza, una venganza inconsciente o una venganza consciente. Entonces, en este orden de ideas, nosotros cuando perdonamos, decidimos no vengarnos, decidimos comportarnos bien de cara a Dios. Ahora, ¿cómo se sana el proceso del perdón a otra persona? Se sana bendiciendo a esas personas. Por eso es que el Señor dice, bendigan a sus enemigos, bendíganlos y no los maldigan. Claro, es que bendecir es como un bálsamo que va envolviendo de cierta manera el corazón de esa persona y entonces llega el momento donde ya tú no sientes dolor. Pueda que te acuerdes, pero te vas a acordar en algún momento sin dolor. ¿Y cómo comienza? Con la decisión de pedir perdón. Otra manera de sanar es abriéndonos al diálogo, precisamente. Si tú no dialogas, si tú no sacas lo que tienes adentro, eso es lo que llamamos en psicología la famosa catarsis o purificación, sacar de adentro este proceso
de lo que tenemos en el corazón. Aquellas personas que no hablan, mira, yo te invito a que tú busques un consejero, un sacerdote, un psicólogo, un psiquiatra, al cual le puedas abrir tu corazón y busques la manera de sanar esa parte psicológica, esas heridas que vienen de atrás. No podemos quedarnos con eso que nos contamina, que nos envenena nuestro espíritu y termina corrompiendo antes de tiempo nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro espíritu. Y por eso es que nos enfermamos gravemente. Luego, otra manera de sanar es buscar apoyo en la comunidad. Es necesario reunirnos con personas que nos ayuden, que nos animen, que nos den fortaleza. Y por eso es bueno asistir a los grupos de oración. Claro, hay que tener cuidado con personas que seguramente vienen allí heridas y que querrán seguir hiriendo a otros muchas veces inconscientemente. Pero unos a otros nos ayudamos también a sanar. Otro elemento es la oración. La oración es fundamental para sanar, porque es cuando vaciamos nuestro corazón delante de Cristo. Mira lo que le pasó, por ejemplo, a Ana en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Ana no podía tener hijos y un día se fue al templo y dice que estaba llorando delante del Señor. Y el sacerdote Elí le pregunta, mujer, ¿por qué estás borracha? Y ella dice, no, es que estoy desahogando mi pena delante del Señor. Entonces, vaciar delante del Señor tu pena, tu dolor, pero escuchar también su palabra. Uno le dice a la gente, ora, y la gente, sí, yo oro. Bueno, la pregunta es, ¿cómo oras? Porque no siempre sabemos orar. No sabemos entrar en la intimidad de Dios para poder crecer espiritualmente. Yo he tenido la oportunidad, y no es por hacer publicidad a mis libros, pero he tenido la oportunidad de publicar un libro hace mucho tiempo que se llama Refresca tu oración. Y es precisamente para tratar de dar una guía a las personas de cómo entrar en la intimidad de Dios para poder encontrar ese estado especial en el que el Señor nos sana, el que nos conectamos con Él. Cuando dice la palabra de Dios, cuando entres en tu cuarto, cierra la puerta cuando vayas a orar. Y eso es apartar la bulla de nuestra cabeza. Hay que aprender a hacerlo para poder tener un encuentro verdadero con Dios, porque al final dice, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Es decir, nos ayudará a sanar. El otro elemento que tenemos para poder sanar es hacer actos de humildad en la familia. Reconocer que los otros también tienen problemas. Reconocer que tu esposo, que tu esposa tiene problemas. Hablar con humildad. Porque a veces lo que estamos haciendo es señalando el pecado, acusando, dañando a la otra persona, tomando venganza. Y de esta manera ni sanamos nosotros, ni ayudamos a sanar a los nuestros. El otro elemento es hacer oración de intercesión. ¿Qué quiere decir esto con la oración de intercesión? Pues sencillamente que nosotros vamos a pedir que el Señor regale gracias de conversión a los nuestros, y ahí es donde dice, sálvate tú y toda tu familia será salva. Quisiera concluir con esto. Primero, es necesario saber que muchos hogares no permanecen en pie porque están divididos. ¿Por qué están divididos? Porque no están desnudos. Han traído tapujos a la vida matrimonial. Tapujos que vienen de heridas del pasado, con conciencia o sin conciencia. A veces no son conscientes. ¿Qué es necesario? Por lo menos detenerse y decir, no soy feliz, ni estoy haciendo feliz a los demás. Romper esa soberbia. Tener un encuentro personal con Cristo. Empezar a orar y pedir el Espíritu Santo para que nos muestre cuál es la raíz de nuestras heridas. Comenzar a orar por los nuestros para que también reciban el proceso de conversión. Buscar la ayuda en un profesional, hablar, dialogar, sacar lo que hay desde lo profundo de nuestro corazón para tratar de sanar y tratar de vivir en oración. Reunirnos con la comunidad que nos apoye, que nos ayude a salir adelante. Y te garantizo que por la intercesión de la Santísima Virgen María, pero especialmente por la gracia del Espíritu Santo, tu vida puede ser sana y puedes tener una vida feliz y armoniosa. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10. El ladrón ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora te pregunto, ¿tienes vida en abundancia? Si no, pues es necesario que busques a Cristo. ¿A qué ha venido el ladrón? A robar. ¿A robar qué? A robar tu paz y a robar tu alma. ¿A matar qué? A matar tus esperanzas y a destruir tu vida. A eso vino el demonio. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Esto te lo está diciendo una persona
que ha tenido un proceso real de sanación, que sí es posible sanar toda herida del pasado, pero es necesario voltear a mirar nuestra familia hacia atrás para entrar en ese proceso de sanación. Que el Señor te bendiga, que la Santísima Virgen María interceda por tu sanación y la sanación de los tuyos. Pido al Padre en el nombre de Jesús que hoy desate toda atadura que venga en tu vida, que hoy desate todo pecado, toda inclinación que venga en tu vida, que hoy pase con el bendito bálsamo de su amor sobre tu vida, sanando toda herida que te ha traído infelicidad, que te ha traído dolor, miseria, amargura, pobreza, ruina, desesperanza, enfermedad. Padre de amor, te pido en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, que a estas personas que están viendo esta conferencia, hoy les regales una gracia especial de sanación, sanación espiritual que consiste en la conversión, sanación psicológica que consiste en el conocimiento consciente y sobre todo sanación física que se produce después de estas dos sanaciones que vamos teniendo. Regálales esta gracia, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.